Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Escuela Judicial, un programa del Consejo de la Judicatura Federal dedicado a la difusión de temas jurídicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar que el juez valoró las pruebas y con base en ellas tomó una decisión? Para hablarnos sobre prueba y razonamiento probatorio, el día de hoy contamos con la participación de Josué Beristain Cruz. Él es secretario técnico de procesos de selección en la Escuela Judicial. Esto es Escuela Judicial, comenzamos. Josué Beristain es licenciado en Derecho y cuenta con un máster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona en España. Fue secretario de Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación. Director de Estudios e Investigación de Derechos Humanos en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es secretario técnico de procesos de selección en la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por acompañarnos en Escuela Judicial. El día de hoy hablaremos sobre prueba y razonamiento probatorio. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Josué Beristain Cruz, quien es actualmente secretario técnico de procesos de selección en la Escuela Judicial. Estimado Josué, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que siguen este programa sumamente interesante e importante. Muchas gracias, Josué. Quisiera iniciar la entrevista consultándote. ¿Cuál es la función de la prueba en un proceso judicial? Una pregunta muy interesante. Para responderla me gustaría ir un poquito atrás y hablar de una de las funciones del derecho. Muchos académicos y académicas señalan que el derecho tiene una función de normar nuestra conducta en sociedad. Cuando sucede un conflicto en sociedad, buscamos resolverlo a través de un proceso jurisdiccional. Básicamente en el proceso jurisdiccional, en términos muy generales, lo que se hace es analizar si la conducta que está prevista en una norma jurídica y que tiene una consecuencia se corroboró o no se corroboró, es decir, si en realidad pasó para aplicar la consecuencia jurídica que está prevista. Pensemos, por ejemplo, en abandonar a niños y a niñas en una relación de patria potestad. Bueno, esa conducta, según criterio de la Corte, daría lugar a la consecuencia de perder la patria potestad. Bajo el modelo de juicio en el cual se busca que el derecho logre este objetivo, es decir, que el derecho conduzca la conducta de las personas que está previamente establecida en las normas, es decir, donde las personas conocen en términos muy generales a qué atenerse cuando realizan cierta conducta, el objetivo institucional de la prueba es justamente averiguar la verdad. Es decir, que la decisión final sobre los hechos se corresponda con la realidad, que sea lo que en verdad pasó, para así dotar de legitimidad a derecho a las instituciones que se está aplicando la consecuencia jurídica previamente determinada a la persona que en verdad cometió esos hechos. De no ser así o de no tener esta finalidad, podríamos estar deslegitimando un poco el proceso jurisdiccional. Pensemos, por ejemplo, que alguien en realidad nunca descuidó a sus hijos o a sus hijas al grado que debe de ser para perder la patria potestad y aún así la pierde. O pensemos que alguien no infringió el reglamento de tránsito y aún así es multado y esto después no puede ser analizado o no se puede corroborar si pasó o no en un proceso jurisdiccional, ¿no? De ahí que, insisto, el objetivo institucional de la prueba, su función en el proceso jurisdiccional es buscar la verdad como una correspondencia con lo que pasó. Hay en otros sistemas jurídicos un estándar probatorio que es el de más allá de toda duda razonable. ¿Eso también lo tenemos incorporado en el sistema jurídico mexicano? Sí, el estándar de más allá de toda duda razonable propio de los sistemas anglosajones lo hemos incorporado en México. Lo tenemos, es un estándar que, como a lo mejor habrá oportunidad de explicarlo, sumamente alto en cuanto a la corroboración que se necesita de unos hechos para declararlos probados, pero sumamente criticado desde la concepción racional de la prueba. Adelantando un poco, es que no te dice nada. O sea, lo que te dice es más allá de toda duda razonable, y la duda alude a estados mentales propios de la persona que juzga, que eso es difícil motivar, y en nuestro sistema jurídico mexicano la motivación es sumamente importante porque yo diría
es la primera barrera contra la arbitrariedad. Si uno puede decir las razones de una decisión, entonces la decisión no es solamente de la persona, se vuelve intersubjetiva y se vuelve controlable. Solía decir un magistrado que es una referencia en España, el magistrado perfecto Andrés Ibáñez, que hay que ser sinceros y sinceras y que cuando la pluma simplemente no corre, es decir, cuando no puedes motivar tus razones, pues hay que reflexionarlas. El tema del estándar de más ayuda razonable es que pues no da esa posibilidad, porque pues yo puedo decir que no tengo duda, pero a lo mejor tú sí la tienes, pero como me toca a mí tomar la decisión, pues la tomaré así. Y también hay que entender un poco del por qué. Es porque en el sistema anglosajón, como sabemos, la decisión se basa más en los jurados, y los jurados no tienen la obligación de motivar. En nuestro sistema tenemos jueces y juezas profesionales que por mandato constitucional tienen la obligación de motivar. Motivar, como lo ha dicho la Suprema Corte, es exteriorizar las razones de tu decisión. Ahí nos quedamos entonces en la exteriorización de las razones por las cuales se toma una decisión en búsqueda de la verdad y a partir de las pruebas que se han presentado. José, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos. De acuerdo. Muchas gracias. A ustedes les invitamos a seguir en el programa. Quédense con nosotros. Esto es Escuela Judicial. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Escuela Judicial. El día de hoy platicamos sobre prueba y razonamiento probatorio con Josué Beristain Cruz. Estimado Josué, platicamos en el bloque anterior sobre cuál es la función de la prueba en el proceso judicial. También nos explicaste que parte de la función de la prueba es determinar los hechos con absoluta veracidad y que efectivamente la persona juzgadora tenga certeza y determine la verdad a través de estos elementos. Quiero preguntarte, ¿hay distintas etapas en el proceso y en estas distintas etapas hay una función determinada de la prueba? Sí, justo para lograr esa finalidad, distintos académicos y académicas, yo diría como un ejemplo y una referencia a seguir a Jordi Ferrer de la Universidad de Girona, dividen la actividad probatoria en 3 etapas. La primera etapa, que es la conformación de los elementos de juicio, que podríamos decir se subdivide en 2 etapas. Una es la admisión y otra es la práctica de la prueba. ¿Cuál es la finalidad de esta etapa? Bueno, la finalidad es conformar un conjunto de pruebas que sean variadas, que sean las mejores, en términos generales que sean relevantes. ¿Qué es la relevancia como un criterio de admisión? Que entren al proceso, en términos muy coloquiales, las pruebas que nos den la posibilidad de tener una mejor decisión, una decisión, como lo dijimos, más allegada a la verdad. Josué, pero no solamente en esta primera etapa, ¿qué pasa con las pruebas obtenidas mediante presuntas violaciones a los derechos humanos? Es una pregunta bastante interesante. El criterio de relevancia viene de la epistemología y ha sido muy criticado por epistemólogos y epistemólogas las reglas que pone el proceso jurisdiccional para la admisión, que limitan un poco este principio general. Podríamos hablar de 2 sustentos o 2 fundamentos de esta regla. Un primero encargado de proteger otros valores que el Estado también considera incluso de igual o mayor importancia que la verdad, y otro que también es acorde a la verdad, ¿no? Una finalidad epistemológica. En el primero de este tipo de reglas, como bien lo comentas, una pregunta muy interesante, está el proteger los derechos humanos. Y por eso manejamos reglas de exclusión. Puede en algunos casos que la prueba sea relevante, pero no la vamos a admitir porque viene de una violación a derechos humanos. Pondré un ejemplo muy rápido. Pensemos en la violación a comunicaciones privadas. Si alguien entra a nuestro celular, por supuesto de una manera no legítima, sin permiso, y extrae de ahí una información que después ingresa a un juicio que se está siguiendo en nuestra cuenta, posiblemente la información es relevante porque ayudará a conocer la verdad de los hechos. Y podríamos decir hasta cierto punto que es fiable, ¿no? Que lo que está diciendo esa prueba es lo que pasó, pero se obtuvo con violación a un derecho humano y por ende tiene que ser excluida. Porque nos interesa dar ese mensaje de respeto total a los derechos humanos
y que las consecuencias de sus transgresiones van a tener una repercusión no favorable para la persona que las haga en el proceso. ¿Qué pasa? Pensemos también en la tortura, ¿no? Por supuesto, estaba pensando también en violaciones graves a los derechos humanos, como sería la tortura. ¿Qué pasa en esos casos? Claro, en la tortura también las pruebas que se obtienen a partir de ahí, directa e indirectamente, no deben de ser admitidas. En principio porque es una de las transgresiones mayores a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, y vamos, mantenemos esta política de intentar dar estos mensajes de que esto no está permitido en un Estado democrático del derecho como el que somos y como el que vamos mejorando para seguir siéndolo. Pero también porque la prueba no es fiable. Es decir, cuando a alguien se le tortura, no sabemos si lo que dice es la verdad o lo dice por los efectos de la tortura. Entonces, en realidad no está aportando epistemológicamente nada al proceso. Hay que ser claros en esto, porque muchas veces se dice, bueno, es que con tortura obtuvimos esta declaración y hay algunas reglas que vienen del sistema anglosajón que permiten que pudiera ingresar. Yo soy del criterio que no debe de ingresar porque es una violación trascendental a los derechos humanos, pero porque afecta la prueba. Es decir, la prueba ya no se puede considerar fiable bajo los efectos que provoca la tortura en las personas. José, ¿cuáles son estas segundas la segunda y la tercera etapa probatoria que nos platicaste al inicio? Bueno, en esta primera etapa, después viene la práctica de la prueba. No solamente necesitamos las mejores pruebas, sino sacar lo mejor de esta. A través del contradictorio, el contradictorio como una herramienta sumamente importante de generar conocimiento, como control de la actividad de las partes, pero como una generación de conocimiento. Si me permiten la analogía, hagan de cuenta que queremos hacer un pastel. Y para hacer el mejor pastel necesitamos ingredientes, pero no solo esto, sino los mejores ingredientes, y prepararlos, acondicionarlos individualmente de la mejor forma. En una segunda etapa tenemos propiamente la valoración. Hemos logrado un conjunto de pruebas, podemos decir suficientemente bueno, y ahora toca valorarlas. Es un proceso racional en el cual lo que buscamos es saber de estas pruebas en la valoración individual y en su conjunto, qué apoyo, qué grado de probabilidad le dan a las distintas descripciones, hipótesis que hay en los hechos. Acá quisiera enfatizar en un punto importante. Estamos superando un sistema de prueba pasada donde había reglas que decían al juez, siempre que tengas esta prueba, este será el resultado. Una documental pública prueba plenamente. Y estamos transitando a un sistema de valoración libre. El tema y la experiencia comparada nos dan que cuando transitamos este sistema, pues se volvió muy, muy libre. Y entonces después no había criterios de racionalidad y llegábamos a resultados muy, muy pocos deseados, ¿no? José, voy a interrumpirte ahí un momentito. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. A ustedes les invitamos a seguir con nosotros en Escuela Judicial. A continuación tenemos una reseña editorial que estoy segura será de su interés. Ya regresamos, quédense con nosotros. ¿Conoces las diferencias y similitudes del sistema tradicional y el sistema penal acusatorio? Consulta la obra La prueba libre y lógica, Sistema Penal Acusatorio Mexicano del autor Iván Aarón Ceferín Hernández. En este libro conocerás cuáles son los estándares probatorios y las características de la prueba, elementos que sirven para demostrar la culpabilidad o inocencia del presunto responsable. En esta obra el autor hace una descripción detallada del concepto de prueba en cada categoría: anuncio, descubrimiento, ofrecimiento, admisión, exclusión, desahogo, valoración e interpretación de la prueba, elementos que tienen como finalidad el esclarecimiento de los hechos. Conoce cuál es el papel del juzgador frente a estas herramientas y qué debe tomar en cuenta para valorar cada una de ellas. Ingresa a la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial y descarga este libro de manera gratuita. Muchas gracias por seguir con nosotros. Este día estamos platicando sobre prueba y razonamiento probatorio con Josué Beristain Cruz. Josué, estábamos hablando en el bloque anterior de las etapas de la prueba. Estamos hablando, sí, justo de la valoración de la prueba y comentaba que era el momento en el ver
qué grado de respaldo le dan las pruebas que ya tenemos a nuestras distintas hipótesis. Siguiendo la analogía del pastel, en este momento es cuando empezamos a hacer el pastel y a mezclar. Y hablaba del tema de los criterios, o sea, pasamos de un sistema trazado en el cual podemos decir una receta muy rígida en la que no te puedes salir de ahí, aunque consideres que debes hacerlo de otra forma, ¿no? Y transitamos a un sistema libre, pero que se volvió muy libre. Y como lo dice Jordi Ferrer, la valoración de la prueba es libre, pero no tan libre. Es libre porque no está sujeta a reglas tasadas, previamente puesto por el legislador, pero tiene que estar sujeta a criterios de racionalidad. Es decir, no podemos hacer el pastel como nosotros queramos, no podemos poner los huevos con todo el cascarón. Tenemos que saber ciertas reglas que nos permitan llegar a una buena valoración. Y justo como lo comentas, luego viene la tercera etapa, que es propiamente la toma de la decisión. Para saber, en esta analogía, si un pastel es un pastel, necesitamos un estándar, algo que nos diga que es pastel y que no es budín, por decirlo de una forma. Y justo eso es lo que pasa, o sea, podemos tener un respaldo probatorio en nuestros elementos de juicio para distintas hipótesis. Y ahora hay que saber cuál el proceso considera aprobada. Y eso es lo que nos da el estándar, es un umbral de suficiencia. Después de esta línea se considera aprobada. Abajo de esta línea no está aprobada. Y distribuye ahí el riesgo del error. Y hablabas hace un momento del estándar de duda, más allá de duda razonable. Hay estándares muy altos y muy bajos dependiendo los procesos, porque se parte de la afectación a derechos. En penal se afecta la libertad y por eso es un estándar muy alto. Nos interesa que las decisiones estén muy, muy bien sustentadas. Y en civil se ha manejado tradicionalmente un estándar de prueba prevaleciente. Aunque pruebes un poco más que la contraria, puedes tener esa decisión probatoria a tu favor, porque se considera que no hay tanto riesgo. Yo lo reflexionaría, porque también hay riesgo. Pensemos perder la paz de potestad de tus hijos y de tus hijas. Me parece que a veces afecta más que perder tu propia libertad. Acá hay que seguir a catedráticos como Jordi Ferrer, que están haciendo otra concepción y otra construcción de los estándares de prueba. Josué, ahí justamente a partir de estos conceptos que has explicado es donde entra de lleno el razonamiento probatorio. ¿Qué implica eso para la función judicial? Bueno, sumamente importante. Como lo decía, el razonamiento está presente en toda la actividad. Razonamos para saber qué prueba es relevante y admitirla. Razonamos para saber cómo hacer un buen ejercicio de la contradicción, cómo sacar mejor información de la prueba. Y principalmente razonamos para valorar. ¿Qué implica? Desde mi perspectiva, implica saber derecho, pero no solo saber derecho. O sea, no solo saber de las reglas jurídicas, sino hay que acercarse a los criterios de epistemología, hay que acercarse a la argumentación. Daniel González Lagier propone un criterio o una construcción argumentativa para saber cuándo se ha hecho un buen razonamiento probatorio a partir de muchos elementos. Jordi Ferrer propone una construcción de estándares. La importancia es esa, es saber estos criterios para tomar buenas decisiones, ¿no? Para en verdad tener una valoración, un razonamiento racional y que no se vuelva arbitrario. José, muchas gracias. Ha sido muy interesante escucharte, saber sobre toda la base teórica que hay detrás de la prueba y del razonamiento probatorio y la importancia fundamental que revisten ambas, por un lado la prueba como un elemento, por otro lado el razonamiento probatorio como una herramienta dentro de la función judicial. ¿Cuáles son tus reflexiones finales con respecto a la aplicación del razonamiento probatorio como una herramienta para quienes imparten justicia? Bueno, que es sumamente importante, como lo he intentado expresar durante este gran programa. Y por eso la Escuela Federal de Formación Judicial está justo dando un espacio importante y esfuerzos para saber sobre prueba y razonamiento probatorio en el programa anual de capacitación. Es una pieza fundamental para esto. Hay que reflexionar sobre nuestros criterios de admisión, como lo dice Carmen Vázquez, una mexicana referente en prueba en el mundo. Debemos tener un muy buen criterio pro admisión y ser racionales en esa parte. Hay que valorar con criterios de epistemología, hay que decidir con estándares que sean controlables, que nos den una muy buena motivación. Y hay que acercarse a otras disciplinas, porque el derecho no está aislado, el derecho no resuelve solo derecho. El derecho resuelve problemas de doctores, de doctoras, de contadores, de contadoras, y tenemos que estar ahí y saber esas áreas de conocimiento. Como dice Carmen Vázquez, no se trata de ser experto y experta, se trata de saber gestionar.
gestionar el conocimiento especializado que nos llega a los procesos. Tampoco nos llega todo, pero el que nos llega tenemos que gestionarlo bien para atender justo esta demanda de justicia de la sociedad. Y ahí también el PAC, el Programa Anual de Capacitación de la Escuela Federal de Formación Judicial, se acerca a una visión interdisciplinaria muy fuerte. Creo que hay que seguir formándonos en la materia, creo que se ha avanzado bastante, creo que la Corte ha emitido criterios de racionalidad y ha ido haciendo que esto se vuelva un paradigma, que se vuelva la concepción en el sistema de justicia de nuestro país, pero sigue faltando. Tenemos que seguir estudiando otras disciplinas, tenemos que estudiar ciencias cognitivas, tenemos que saber cómo los estereotipos y sesgos afectan nuestras decisiones, a veces sin darnos cuenta. Tenemos que saber de argumentación y pues ahí la Escuela Federal de Formación Judicial tiene una agenda clara. Te agradecemos mucho por habernos acompañado en esta emisión de Escuela Judicial. Gracias por tus conocimientos, por compartirnos también la labor que se está haciendo para impulsar el razonamiento probatorio con toda la complejidad y el desafío que implica por parte de la Escuela Judicial. Muchas gracias, Josué. Esperamos poder contar con tu participación próximamente. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. A ustedes que nos acompañaron, muchas gracias por habernos seguido en este programa sobre prueba y razonamiento probatorio. Esperamos haya sido de su interés. Yo les dejo con una dosis de cultura y, como siempre, les invito a conocer más del patrimonio y la riqueza cultural e histórica de nuestro país. Muchas gracias. Esto fue Escuela Judicial. Hasta pronto. Les saludo desde el Museo Sumaya Loreto, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de los retratos femeninos de la colección Guillermo Tovar de Teresa. Vamos a conocerlo. Como sucede prácticamente en todas las familias, siempre hay un coleccionista de fotografías. Guillermo Tovar de Teresa, el cronista emérito de la Ciudad de México y heredero del título nobiliario del condado español Gustarredondo, no fue la excepción. Gustaba de coleccionar imágenes no solo de su familia, sino que reunió con esmero álbumes de familias protagonistas del México del siglo XIX, una época en que las cámaras fotográficas eran una rareza. Consolidó una fototeca con más de 30,000 imágenes en las que el carácter de ser mujer se desvela, así como los ambientes que eran creados para resaltar adecuadamente a las personas retratadas. La vestimenta, la pose y los elementos simbólicos eran cuidadosamente elegidos para reafirmar el estatus social. La colección de retrato femenino que pueden disfrutar en este museo presenta los distintos procesos tecnológicos que han permitido la captura de imágenes, desde el daguerrotipo hasta la impresión de plata sobre gelatina, pasando por las estereoscópicas que permiten ver escenarios en tercera dimensión, de tal manera que encontrarán mujeres posando, trabajando para una maquiladora, mexicanas portando orgullosamente los trajes tradicionales de sus pueblos o simplemente mirando hacia la cámara sin saber que su mirada llegaría a este museo para el disfrute de sus visitantes. También encontrarán divertidas recomendaciones del siglo XIX para lograr la mejor selfie. Si es gorda, désele al cuerpo una ligera inclinación hacia adelante, o si la nariz es muy larga, inclínese hacia atrás la cabeza ligeramente. Entre otras recomendaciones que resultan para muchos absurdas, pues la belleza de la imagen está en la forma natural de cada persona, que es única y perfecta. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Sumaya Loreto, un orgullo más de México.